Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Lomas de Cocoyoc con el arquitecto Miguel Ángel Aguilar, autor de esta buena obra que estamos enfocando en este momento. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Arqui? Buena tarde. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitecto. Platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿En dónde estamos para las personas que no conozcan por aquí? Así es, bueno, pues estamos aquí en el fraccionamiento Lomas de Cocoyón, Morelos, cerquita de Huastepec, Cuautla, Morelos. Es una parte esencial de Morelos que hay que visitar. Cuando yo llegué aquí, le decían que es el paraíso de América, Ajá. por el clima que tiene, es muy exquisito. Es cálido pero sin ser demasiado excesivo, ¿verdad? Así es, así es. Ujú. Aquí el clima es cálido, por eso la mayor parte de la Ciudad de México viene a radicar aquí o fines de semana, por lo mismo. Excelente. ¿Y se Sí, vuelven estas sus casas de fin de semana? así es. Hay unas que yo creo que los atrapa tanto el clima que se quedan a residir. ¿Así? Así es, Arqui. Qué bonito. Oye, y platícanos sobre el terreno, porque, digo, para empezar, nos llama la atención la pendiente, ¿verdad? Está Así pues, en es. una pendiente bastante pronunciada, pero también una esquina, pero también es un terreno, pues, importante en dimensiones. Así es, Arqui. Es un terreno difícil. Nos tocó una inclinación, casi tiene 35 grados. De Eso. pendiente es mucha, Ok. se ve muy poca, pero al momento de subirla totalmente cansada. ¿Cómo no? No, 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 no se ve poca, yo la veo bastante considerable. Sí, así es engañosa. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote tiene 595 metros cuadrados, pues un terreno bastante complicado, pero le tratamos de sacar el mejor provecho, Arqui. Excelente. A ver, platícanos, porque la casa tiene mucho juego formal. ¿Por dónde es el acceso principal? ¿Por dónde es el acceso de los coches? ¿Cómo planteas tú estas decisiones? Así es, mira, esto fue con participación de los clientes, lo cual vimos primero más que nada aprovechar el terreno y que tuviera una vista buena, porque tenemos en la parte de enfrente el campo de golf, pero nos obstruye un poquito los árboles. Ujú, Pero aquí la avenida o la calle secundaria, ujú. eh, supuestamente vamos a tener vecinos en la parte posterior, lo cual van a estar más altos que nosotros. Así es que si yo colocaba la construcción en la parte de enfrente, íbamos a tener una invasión de privacidad cuando construyan en la parte trasera. Ok. Entonces decidimos colocarla también en la parte superior, más vista y aprovechar el terreno. Y los clientes nos comentaron que querían una casa, pues la cual se disfrutara, pero que a la vez cuando vinieran los familiares tuvieran dónde quedarse y tenemos un departamento. Ok. Escondidito, pero ahí está. A ver, ¿qué te parece si entramos por ahí? Claro que sí, Arque. Vamos, Vamos, con vámonos. mucho gusto. Y la curva, pues del muro responde a la curva del terreno, ¿verdad? Así es, de hecho el fraccionamiento tiene limitantes Ah, que platícanos. nos hacen pues más atractivo el diseñar porque tenemos restricciones. En el área de banqueta tenemos 5 metros que no podemos utilizar como construcción, pero en este caso como el terreno está muy inclinado, nos permitieron hacer la cochera en la parte baja, la cual esto sería como, voy a decirlo, como entrada principal, que a la vez no lo es. Y en esta parte tenemos el departamento, la cual la cochera está para 3 automóviles y posteriormente pues tenemos ya la circulación para entrar a departamento y casa. Ok. Entonces, estas son las cocheras de la casa Así es, y además es el acceso al departamento. así es, A ver, así es, Sergio. vamos a conocer. Adelante, por favor. Porque aquí empieza la magia, jóvenes. Ese espacio que dicen nadie te pidió, Así ¿qué es. es esto?
Miren, pues esto es un jardín privado para el departamento. Regularmente, pues aquí van a situar a los papás o a las visitas, y lo cual también tenía que haber luz y iluminación, vista, y yo creo que con eso lo vamos a componer. Ahorita que entremos a la recámara también se va a tener esa vista formidable. Platícanos del material que estamos viendo. ¿Qué es? Sí, Arqui, es un humallado que venía de 30 por 30. Es una laja de tepeji dorado, traído de Querétaro. Eh, no pudimos hacer o colocar la malla 30 por 30 por la dimensión de la circunferencia. No podíamos doblar. Entonces lo que hicimos fue hacerlo en 5 partes cada placa y fuimos forrando. Y esa fue la cuestión. Quedó bastante bien. Y además es un muro, ¿verdad? Es un muro llorón. Así es, Arqui. Ahorita, digo, si quieres, ahorita vemos, lo echamos a andar, pero sí, es un Bueno, muro ¿no? llorón. Un muro llorón para tener también el sonido del ambiente y la tranquilidad aquí de Lomas. Aquí en el departamento. ¿Y cómo funciona el muro? O sea, ¿cómo funciona la bomba? Ah, ok. Aquí tenemos un recipiente en la parte baja, el cual tenemos para hacer la succión y llevarlo a la parte superior, y de ahí desborda. También en la parte superior tenemos un recipiente el cual está equilibrado para que no pierda agua y no necesite agua. Eso es un equilibrio entre los dos estanques. Lo echamos a andar, empieza a bajar. Aquí me lo pidieron más uniforme, que se vaya básicamente como una cortina. Y eso hay que perfeccionarlo porque la laja tiene muchas puntas. Entonces, posteriormente lo estamos afinando, que rebajándole aquí, rebajándole allá para que sea parejo. Qué complicado, son Es demasiadas complicado. piezas. Así es, ¿Cómo Arqui. las controlas? Es bastante material, Arqui. Sí, bastante. ¿Cuánto tiempo les llevó trabajar en esto, verdad? La gente. Yo creo que fueron como mes y medio entre tres maestros. Ujú. Tres maestros, el cual fueron agarrándole la forma. Y pues agarrándole un poquito de maña también aquí, Sí, claro. porque esto también es de maña. No es fuerza, es maña. Es Me exactamente. gusta este detalle de cómo vuela la loza, ¿no? Generando todas estas jardinerías en esa parte. Así es, Arqui. Traté de hacer el efecto de la parte circular o la circunferencia y tratando de imitar un poquito concéntrico esa parte de la fachada, que es lo que converge, que es la palmera, es el eje central, es el radio, Ujú. para que podamos hacer la circunferencia, básicamente, Arqui. Excelente. Y de este lado entramos al departamento Así es, vamos a tener un acceso principal, o sea, de calle, y la cochera, que esto posteriormente se va posiblemente a cerrar, a cerrar. que nada más que nos den autorización para que podamos tener más privacidad Ujú. aquí dentro del reglamento. Pero básicamente aquí tengo un acceso con una puerta de abatible, y que de hecho fue un poquito, Salam. Salam, nada más, puro, Ah, ok. este es de ingeniería. Órale, el que ponen en los pisos aquí se puso en la puerta y quedó bastante bien. Sí, sí, que ahí tenemos ya seleccionada también la gente que nos apoya con un buen trabajo. Que eso es importante aquí nomás. Adelante, adelante, Arqui. Vamos a pasar. ¿Qué hay detrás de estas puertas verdes? Este es un patio de servicio, el cual nos ayuda para dar mantenimiento a lo que es pues el área de servicio, la limpieza, y que no tengan otra forma de ir, no sé, en la parte superior. Tenemos área de calentador, van a colocar su lavadora, está el lavadero, y de aquí distribuimos todo. ¿Y le dejaste como un pasillo lateral, algún tipo de restricción? Así es, como te mencionaba, las restricciones aquí en el pasillo lateral es 1 metro a 1,50, y en la parte posterior 3 metros o 1,50, dependiendo el terreno.
Ujú. dependiendo del terreno, la situación del lote. Ah, mira, su buena cocina. Así es, Sergio, es una cocina sencilla, pero elegante. Y muy blanca. Así, Brilla. Y brillas tan lindo. Y brillamos juntos. Qué bonita es, está muy bien hecha. La gracias, cubierta Sergio. de cuarzo. Las Cuarzo, exactamente, Sergio. Y muy amplio, ¿verdad? ¿Cuánto medirá esta cocina? Esta mide 2,40 por 3,60 aproximadamente, Sergio. Pero está muy Ese bien es. aprovechada. Así Fíjense cómo es, esconde el refrigerador detrás de este muro, no te estorba. no estorba, así es, Sergio. ¿No? Después tienes la, la tarja. Está muy bien. Sí, aquí, por ser departamento, solamente va a haber periqueras para el desayunador y su sala en L, que ya la tenemos ahí planteada, ya nada más que empiecen los clientes a tomar ahora sí que física la casa. Ok. Ya las tenemos ahí presentes. Toda la casa pues tiene sus aires acondicionados, tenemos algunos juegos de plafones, que eso nos pidieron sin llegar a ser tan exagerado. También tiene su ventilador, que aquí regularmente pues se ocupa más que nada para los que no están acostumbrados al calor. Ujú. Porque le menciono, es un poquito fuertecito, pero agradable. 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 Así es, Sergio. Me gusta el remate, ¿verdad? Este remate del mismo patio. Así es para darle más luz y no dejarlas oscuras. ¿Y por qué subimos estos 3 escalones? Ah, aquí viene una complejidad aquí. Ajá. Este terreno, la mayor parte como está a las faldas del cerro, este cerro tiene bastante piedra. Ok. Encontré roca, básicamente, y ya no pude bajar más. Por ende, esta zona está más arriba Ok. por el manto de la piedra. Es por eso. Y aparte, pues nos realza y me dio oportunidad de realzar la recámara para la parte exterior. Ujú. Y este es nuestro remate al muro llorón. Te da una sensación distinta estar. ¿Qué estamos? ¿Como 1 metro arriba? Un poco más. 1 metro, sí, aquí, 1 metro, 1 metro Ajá. aproximadamente. Entonces, ¿ese es el muro cabecero? No, ese es el muro de la La tele. cabecera sería esta Acá, ajá. y la pantalla y su aire de aquel El aire lado acondicionado. para dar toda la vista hacia el muro llorón. O sea, mayor. Así es. Y con su baño vestidor, igual de cuarzo y con material alto brillo. Ah, esto no lo habíamos visto, es un buen detalle. Las jaladeras embutidas. Sí, Fíjense el frente cómo es de aluminio. Esto es un así es, Sergi. cierre Y de cierre lento. lento. Sus entrepaños. Y un muy buen lavamanos. Ah, con una ventana tipo sifón aquí. Así es, Sergi, porque ahí escondimos los aires acondicionados, fíjate, Ok. y lo integramos al diseño arquitectónico para que no se quedara sin ventilación esta parte que es lo más profundo del terreno, en la parte baja. Fue bastante bien. Ah, y su vestidor es bastante amplio también. Así es, Sergi. Tiene un efecto infinito aquí. Hola a todos. Tiene un efecto infinito loco, ¿eh? Así es, Sergi. Tuvimos que poner ahí un espejo y con ello hicimos ese efecto. ¿Qué distancia tenemos entre las puertas? Entre puerta y puerta tenemos 1,5 aproximadamente y nos da bastante espacio. ¿Y cómo abro? Por Son de ejemplo. tipón, Ah, ok, ok. exacto. Tenemos todo es a base de laminado, forrado también al interior. Pero las puertas no son de laminado, ¿verdad? Sí, aquí, Sí. sí son laminados. O Esos sea, son encino. tiene una chapa. Tiene una chapa. Pareciera que es listón, pareciera que es madera Así es. sólida. Pareciera. Está muy bien. Así es, Sergi. Perfecto. Imponente. ¿Y de este lado? Tenemos lo que es la regadera y el baño. Lo que es el excusado. Ah, y aprovechas para ventilar Así es. este mismo espacio que habrá que entender cómo llegamos ahí. Así es. Ahorita lo vemos aquí. Ujú. Está interesante y no se ve en la fachada. No se ve en la fachada.
La regadera cómoda, amplia, de Sí, ducha y aquí de jugamos momento. con materiales distintos. Tres, tres materiales distintos para baño. ¿Y la taza por qué tiene este bloque de recubierto Ah, atrás? lo que pasa es que ahí tuvimos un detalle de tubería Ok. y lo cual tuvimos que hacerle un realce. Y por ejemplo, estas excusadas, pues ya tenemos el sistema de Bluetooth por medio de sensor. ¿A poco sí? Así es, Sergio. Eso yo nunca lo había visto. Sí, Con Bluetooth. sí, así es. O sea, no hay ningún cable que vaya de lado a lado. Nada. El sistema está aquí en el tanque y ya se manda directamente. Y nada más con sensor. Esto básicamente lo empezamos a ver por el medio de lo que fue la pandemia, para cero contacto. Cero contacto. Y adivinen de quién es, de Elvex. Así es, Arqui. Les digo que es buena marca, pero no me quieren creer. No, no sé qué. Yo sé que sí me creen. Así. Sí, sí, te ayudo. Perfecto. Muchas gracias. Sí, adelante. Ustedes saben que me gustó el baño. Así. Ustedes lo saben. Abro puerta y tengo remate. No, pues va a vivir a gusto aquí. El que sea que viva aquí. Ah, ya empiezo a entender algo detrás de eso, ¿verdad? O sea, el patio Así te, es. te, te deja ver que hay un hueco ahí. Así es, Arqui. Así es. Ok, ok. Ahorita vamos para allá, jóvenes. Tranquilos. Ahora, ¿cómo llegamos a la casa, verdad? Sí, Arqui, pues La puerta. tenemos dos entradas. Básicamente la principal pues es por medio de la calle y la secundaria que sería por parte de la restricción que nos permitió para llegar. Estamos hablando de una altura de sótano, lo voy a llamar así, a la planta de la casa, como si fuera una casa de dos plantas, porque tenemos dos núcleos de escaleras. Así de alto está este terreno. Lo tuvimos que mediar porque queríamos hacer aquí el departamento en dos plantas, pero no nos los permitieron y tuvimos que hacerlo más chaparrito por la reglamentación de lomas, que aquí la altura es 750 tomando la casa. Y esta parte fue algo extra por lo mismo de la cuestión del terreno, más que Ujú. nada, que nos ayudó. Ok. Sí, Bueno, pues entonces, subimos. claro que sí, Jorge. Vamos por el pasillo de servicio. Así es, Jorge. Esta escalera Adelante. está buena. Híjole. A ver. Entonces, tú querías hacer el departamento de 2 niveles, comentabas. Así es, que básicamente estaría aquí en esta parte. Pero la reglamentación, ¿y por qué lo quería hacer de dos niveles? Porque el cerro, en esta parte hay un manto de piedra que ya no podía bajar, ya no podía bajar. Ajá. Entonces quería agarrar la parte más alta del cerro, pero no me dejaron. Entonces tuve que volver a rediseñar y hacerlo en una planta del departamento. Y esta parte, estoy hablando como de 2 metros, es la diferencia. 1 metro yo creo que todavía bajé para que no se pasara del límite que quería Lomas, básicamente. Aquí lo que hice fue meter cuarto de máquinas y un medio baño para lo que es servicio de jardín. Y aquí tenemos nuestros equipos de alberca. Oh. Está automatizada. Aquí tenemos nuestra distribución. De hecho, todo está automatizado por Pentair, lo cual tenemos nuestras válvulas y los actuadores, lo cual mandamos una señal donde queremos calentar la alberca, calentar el jacuzzi, hacer una función de prender las luces, hacer la cascada porque es una alberca en infinito. Entonces, son opciones sin necesidad de venir a mover válvulas. Eso está Todo ya genial. está automatizado. Esa es la ventaja. Aquí tenemos bomba de calor que está en la azotea, la cual también por medio de este aparatito tenemos la función de poder calentar a distancia. Si no estás en casa, estás en la Ciudad de México, cualquier lado, tú le aprietas, ¿sabes qué? Voy a llegar el viernes, caliento jueves y el viernes está calientito el agua. Buenísimo. Pero así es este sistema.
Y aquí lo interesante es ser ordenados en las tuberías Se ve muy bien. para que todo esté entendible, y tener válvulas de seguridad también, que eso es importante. Muy bien se ve la instalación. Gracias, Sergio. Sí. ¿Y cuánto mide ese cuarto, verdad? Como 1,5 metros. Este tiene 1,35 por 2,50 aproximadamente. Ujú. Sí, cuando uno diseña, yo por ejemplo en este caso me gusta diseñar a modulación de 30. Ok. Esa es mi forma de diseñar. Entonces, casi todos los materiales que están en el mercado están 30, 60, 90, 1,20. En pies. Aproximadamente cuando vienen rectificadas, pues Ujú. baja un poquito, pero aún así nos da la modulación. De Y, acuerdo. y en obra, pues nos acomoda bien. Definitivo. Sí, ¿Y de este lado qué hay? este aquí es el baño o la área de regadera también para el servicio, lo que es el jardín. Ok. Este ya sería más privado para las visitas, para las fiestas. Aquí sí todo se manejó y no quiero ser patrocinador, pero todo se manejó Elvex. Elvex. Así es, Elvex. Siempre Elvex. Por favor, ya patrocínenos, Elvex, ¿eh? así es. Es momento, es momento. Ustedes lo saben y yo lo sé y todos lo sabemos. Excelente. Sí, es que se ve muy bien la calidad. Y si te das cuenta, seguimos manteniendo los tres elementos. Ujú. Esto fue elección del cliente y a mí me tocó básicamente distribuirlos y que se enfocara a una bonita presencia. O sea, él los escogió. Así es, yo los acompañé. Siempre en ese sentido no dejo a mis clientes hasta el final de la entrega y aún así seguimos con el mantenimiento si es que nos los dan, ¿verdad? Pero Ujú. seguimos con ellos. Excelente. Entonces Sí. también dan mantenimiento. Así es, Sergi. Y regularmente son a mis propios clientes que quedan satisfechos con el trabajo, conocemos sus casas Ujú. y sin problema, Arqui. Excelente. Eso se dice y se llama confianza. Hay Exacto. que ganarse la confianza de ellos. Así es. Definitivo. Pero adelante, Arqui. Muy bien. Entonces, seguimos subiendo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Saludos a Marco Antonio Solís. Ok, esto ya nos lleva a la terraza. Así es, Arqui. Qué buena alberca. Y no se ve desde allá abajo, ¿verdad? No se ve, solamente se ve el filo de la, de la cara del veneciano. Excelente. Y entonces tenemos pasto arriba de las cocheras, arriba del departamento, Así es, arriba. es pasto natural, vamos a decir que es el famoso roof garden, Ujú. la cual sí fue un reto porque aquí tuvimos que eh, generar la losa, meter lo que es la membrana para tener una impermeabilización, pero excelente para que no tengamos problemas de filtraciones. ¿Qué tipo de membrana utilizaron? Es geomembrana Ujú. y ahí también tenemos un dren lateral. Y no has tenido ningún problema. No, para nada. Ya llevamos un periodo de lluvias, ya casi finales de septiembre, octubre, y sin problema. Esta se hizo una base de drenes de piedra de río Ujú. en esta parte, grandes, y de esta zona a la derecha, tezontle, para que pudiera drenar bien y no se atascara nada. Sí lleva un proceso, Arqui. Es bastante ancha la losa, ¿verdad? Ahí se puede ver. Sí, tenemos la losa, es una losa maciza, pero viene compuesta de vigas IPR, Ujú. la cual eso nos dio la posibilidad de generar como una alberca en la Ujú. parte superior, pero es para recibir lo que es tierra lama, el tezontle, las piedras y por supuesto el pasto. Tenemos un grosor de 20 centímetros en la parte así de la calle hacia a la alberca, perdón, tenemos 40 centímetros. Es bastante peso, voy a llamarlo así. Estoy impresionado de lo bien que está este pasto. Ah, ok, gracias, Sergio.
Está increíble. Ahí está mi amigo Ulises, que es el que nos apoyó también. Saludos, Ulises. No, es que esto es un trabajo de primer nivel para no tener nada de humedades abajo y ver la dimensión de las plantas, ¿verdad? Las O plantas, sea, así ¿cuánto es. tenemos de capa vegetal? Estamos haciendo un promedio de 30 centímetros. O sea, en 30 centímetros de capa vegetal ya crecen estas palmas y así. Así es planta todavía pequeña Ajá. para esta parte. Qué belleza. Qué belleza. Qué bueno que le agrada. Sí, es que conseguiste todo, ¿sabes? Conseguiste la vista, conseguiste el jardín, Así es, Sergio. conseguiste adaptarte a la topografía, lo conseguiste todo, Gracias, Sergio. todo. Ganaste. Sí. Gracias, Sergio. Y mira, pues aquí la otra vista también hacia el muro llorón, o el muro de acabado, con nuestra palmera central. Gran espacio. Sí, también aquí todos nuestros barandales pues fueron hechos de acero inoxidable. Ujú. Esto fue un poquito de restricción en el sentido que me pidieron los clientes. Queremos algo seguro porque luego dejan algo muy flojo y que no está bien hecho. Y por ejemplo aquí tenemos un detalle que por los niños y para que esto no se vaya a convertir en un peligro, pusimos esta solera aquí. Al parecer aparente estar fuerte, pero Ujú. no lo está. ¿Por qué? Porque es la sensación que tratamos de dar de que digan, ah, se va a caer. Ujú. Entonces el que se recargue se haga hacia atrás. Ah, Esa es ok, la ok. intención y no tocamos nada y no hay manera de que quieran saltar o hacer algo que no. Les da miedo, está bueno. Exactamente, Juegas con la psicología, un bien hecho. poquito. Eso nos ayuda bastante. La orientación solar que tenemos en esta fachada. En esta fachada la tenemos al sur poniente ahorita. Ujú. Está ya el sol básicamente ya no tarda ya en esconderse. Este es nuestro sur poniente. El sol lo tenemos del lado derecho, es donde nace. Ajá. Y toda la mañana está en cierta forma sombría la casa. Y aquí sí sacrificamos un poquito en cuestión de la posición, pero por el terreno. Ujú. Pero lo solucionamos un poquito con cargar un poquito del lado derecho la construcción para que enfocara un poco de sombra en las tardes. Ok. De hecho, si te das cuenta, ahorita ya la sombra de los árboles ya nos está bañando la alberca. Sí, Y ya a estas horas ya no vamos a tener sol, ya pasó lo más complicado. excelente. Sí, Vamos a conocer para entender entonces. Sí, porque es la palabra complicado, porque tienes la vista hacia donde tienes el sol. así es, Entonces, eso ya te habla de problemas. así es. Y eso lo solucionamos. Y la ventaja de aquí es que el aire o el vientecito sí está fresco ya en las tardecitas, entonces está totalmente. Aquí se hace una cantina, un bar de terraza, muy bien. Un detalle de onix blanco, De ¿verdad? Onix, así es. Que de igual manera en la fachada principal, por el lado de la calle de la Pendiente, tenemos unos módulos también de Onix que están iluminados y tienen sus hongos. Eso le da mucha vista a la casa. Ujú. Ya, si gustas, por ahí te hacemos compartir más fotos. Claro que sí, claro que sí. Sí, pues como usted diga, que Vamos a ingresar entramos por por la la puerta principal. principal, ¿verdad? Claro, Claro. Ah, fíjense este detallito. Este canal es un rebosadero, ¿verdad? así es. Esto nos lleva a la tina, que es lo que te digo que ahorita yo creo que dejaron abierta el desagüe y ahorita se estaba vaciando. De hecho, ya ahorita que estábamos aquí ya se descubrió el jacuzzi.